poner a grabar. Bueno, entonces, el trabajo práctico número 14 habla de crecimiento económico y distribución del ingreso, ¿sí? La primera pregunta que tienen en la guía de trabajos prácticos dice, ¿de qué manera puede medirse la distribución del ingreso en una economía? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen acá, tienen un video teórico, tienen material de lectura también que habla de este tema de la distribución del ingreso y podríamos definirlo, ¿sí?, como la manera en la cual se reparten los recursos materiales fruto de la actividad económica entre los distintos estratos socioeconómicos. Generalmente se habla de 3 tipos de distribuciones del ingreso. Puede ser que analicemos lo que es la distribución del ingreso funcional, podemos hablar de la distribución del ingreso personal y podemos hablar de la distribución del ingreso espacial. ¿Qué diferencia hay entre cada una de estas distribuciones? La distribución funcional, ¿sí?, estudia, ¿sí?, cómo se divide entre los distintos factores productivos, ¿sí?, cómo se divide entre los trabajadores, en los propietarios del capital, ¿sí? Generalmente esto va a ser ese tipo de medición. La distribución personal, ¿sí?, va a estudiar o nos va a informar, nos va a dar información sobre cómo se distribuye el ingreso, ¿sí?, entre los individuos o entre los hogares de una sociedad. Y la distribución espacial, vamos a estar analizando los ingresos medios, ¿sí?, en distintas áreas geográficas, ¿sí? Por ejemplo, la región pampeana respecto del NEA, respecto del NOA, ¿sí?, de acuerdo al área geográfica. Bueno, algunas cositas más para agregar. Bueno, que actualmente, por ejemplo, lo que es la distribución funcional y personal es una distinción, ¿sí?, que ahora, por ejemplo, todo lo que sea, por ejemplo, los que reciben una parte importante de los ingresos son trabajadores, ¿no? No es que sean un terrateniente, a veces si son gerentes de empresas, ¿sí?, son asalariados también. Entonces ahí empieza a haber una cuestión difusa entre el capital, el trabajo, ¿sí?, en esta cuestión de lo funcional, ¿sí? También es importante diferenciar riqueza de ingreso, ¿sí? La riqueza, si estamos analizando la riqueza de un país, es el conjunto de activos físicos propiedad de las economías domésticas o de las familias. En cambio, el ingreso de un país, siempre hacemos referencia a un periodo determinado, es resultado de la utilización de los recursos productivos durante ese periodo. ¿Cuáles son los recursos productivos? La tierra, el trabajo, el capital, ¿sí? Bien, entonces, la distribución del ingreso, a su vez, ¿no?, puede estar afectado, ¿sí?, por la intervención del sector público. O sea, puede ser que, o como no puede ser, generalmente siempre ocurre, el Estado, el sector público va a intervenir sobre esa distribución del ingreso, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante los principales instrumentos de política económica, que van a ser vía impuestos, pueden ser impuestos directos, impuestos indirectos y vía subvenciones, ¿sí?, tanto a las familias como a las empresas, ¿sí? Estas son formas de alterar, ¿sí?, esa forma de distribución del ingreso, ¿sí? Después la pregunta número 2 de la guía de trabajos prácticos pregunta sobre cuál es la definición o a qué se denomina desarrollo económico. Primero, ¿desarrollo económico es lo mismo que crecimiento económico? ¿Qué consideran ustedes? ¿Son sinónimos? No. No, Para mí no, no. no, bien, no son sinónimos, ¿sí? Por ejemplo, acá hay algunas definiciones de lo que es desarrollo económico, por ejemplo, de Furtado, de Sunker y Paz, que hablan, por ejemplo, dice, por ejemplo, se puede medir el desarrollo económico como un proceso de cambio social, ¿sí?, por el cual un número creciente de necesidades humanas preexistentes o creadas
por el mismo cambio se satisfacen a través de una diferenciación en el sistema productivo generada por la introducción de innovaciones tecnológicas. Bueno, hay distintos tipos de definiciones que yo les copié acá. Por ejemplo, la última habla de que el concepto de desarrollo, ¿sí?, en realidad entendido como un proceso de cambio social, ¿sí?, se refiere a un proceso, ¿sí?, que no solo persigue el tener un mayor ingreso económico, ¿sí?, sino que el desarrollo habla también de una igualdad de oportunidades sociales, políticas, ¿sí?, además de las económicas, ¿sí? Entonces, tiene que ver con una mejor calidad de vida también, ¿no? No solo tener trabajo, tener ingresos, sino también tener educación, ¿sí? Da cuenta también, incluye el desarrollo económico, ¿sí? Lo que es la esperanza de vida, la cuestión de salud, la cuestión de educación y lo económico, ¿sí? Distintas patas tenemos que analizar para hablar del desarrollo económico, ¿sí? O sea que el concepto de desarrollo económico es más amplio y podríamos decir que el crecimiento económico sería como una parte del desarrollo económico, una dimensión, ¿sí? Bien. Y hay distintos indicadores, ¿sí? Hay distintos indicadores para que podamos analizar el desarrollo, por ejemplo, de un país, ¿sí? Donde uno de los indicadores puede ser el ingreso por habitante, ¿sí? Podemos hablar de la distribución, bueno, este sería la distribución de ingreso por habitantes, los índices de analfabetismo, ¿sí?, que tiene que ver con la parte de educación, la estructura sanitaria, la tasa de ahorro por estudiante, por habitante, la tasa de desempleo, el índice de desarrollo humano, ¿sí? El índice de desarrollo humano incluye esto que les decía anteriormente, la esperanza de vida, los años promedios de escolaridad y el ingreso por habitante. Bien, estas son distintas estimaciones del índice de desarrollo humano, ¿sí? Por ejemplo, bueno, el coeficiente de Gini, que ahora lo vamos a explicar, ¿sí? Esto es, por ejemplo, información de Naciones Unidas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que, bueno, ¿cómo se dice? O sea, lo verde más oscuro serían los países más desarrollados, ¿sí? Y vemos que a medida que bajamos, ¿sí?, sería como los menores niveles de desarrollo humano. Así que en cierta forma tiene que ver, hay una correlación con lo que tiene que ver con el desarrollo de los países, ¿sí? Bien, fíjense, por ejemplo, África, ¿no? Bien, entonces, la próxima pregunta dice, ¿es correcto hablar de crecimiento económico y de desarrollo económico como sinónimos? Ya dijimos que no es lo mismo, ¿sí? El crecimiento económico sería una parte, sería un indicador más del desarrollo económico, ¿sí? El crecimiento económico ya lo vimos cuando hablamos de la unidad 1, ¿sí? Lo habíamos definido como el proceso sostenido a lo largo del tiempo en el que los niveles de actividad económica aumentan constantemente. Lo habíamos visto gráficamente con la frontera de posibilidades de producción. ¿Se acuerda? Habíamos dicho que cuando la frontera se desplaza, hablábamos de crecimiento económico. ¿Y eso cuándo sucedía? Cuando aumentaban, ¿sí? Sucedía aumentaba algún factor productivo o por la innovación, ¿sí? Por la innovación tecnológica también, por ejemplo, ¿sí? Después, el próximo ejercicio, tienen que leer un artículo, ¿sí?, que es un artículo viejo, pero bueno, sirve a los fines de poder estudiar este tema, ¿sí? Es un artículo que no lo vamos a leer ahora, porque vamos a tratar de ver los temas, o sea, se supone que lo tendrían que haber leído, o lo van a leer a esa nota. Y en base a eso, a esa lectura, tienen que responder, por ejemplo, ¿cómo se mide la distribución personal del ingreso? ¿Sí? Y ahí, bueno, ponemos la definición, ¿sí? Se va a estudiar, como decíamos anteriormente, cómo se distribuye el ingreso, ¿sí?, entre los hogares o los individuos de la sociedad, ¿sí? Después pregunta, ¿cómo se mide el coeficiente de Gini? ¿Sí?
Coeficiente de Gini es una medida común en todo el mundo y que se mide para analizar, ¿sí? Para estimar la desigualdad. El grado de desigualdad en los países, el grado de desigualdad respecto de qué, de la forma en la cual se distribuyen los ingresos entre los miembros de una sociedad, en un país. Generalmente se compara distintos países, ¿no? Entonces el coeficiente de Gini va a tener valores desde 0, ¿sí? El valor más bajo es 0, que va a ser lo, digamos, lo mejor, si quieren. Hablaríamos de una igualdad extrema. Hasta cuanto más se acerca ese coeficiente a 1, sería una peor distribución, ¿sí? Donde 1 estaríamos hablando de una desigualdad extrema, ¿sí? O sea, el rango de valores es entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 0 sería una mejor distribución del ingreso entre los individuos de esa sociedad, ¿sí? Bueno, y acá fíjense que nosotros vamos a hacer, generalmente vamos a tener un gráfico donde en el eje de las X o en el eje de las abscisas vamos a tener distribuida la población, ¿sí? Se distribuye la población desde en distintos, por ejemplo, vamos a tener desde los que tienen menos ingresos, ¿sí? A los que tienen más ingresos, ¿sí? Vamos a hablar del 10% más pobre, el 20%, el 30%, el 40%, ¿sí? En deciles que se llaman, ¿sí? Deciles desde los que menos ingresos tienen a los que tienen más ingresos, ¿sí? Este eje, ¿sí? Vamos a tener desde 0% de la población hasta el 100% de la población. Y en el eje de las ordenadas, ¿sí? Lo que vamos a medir va a ser ingresos, ¿no? Acá vamos a medir ingresos desde 0% a 100%. Y el coeficiente de Gini se calcula como una división, tenemos que hacer. La división, ¿sí? Va a ser, esperen que voy a apagar esto, hay que hacer una división entre el área de desigualdad, ¿sí? Que es el área amarilla, ¿sí? Dividido el área de todo este triángulo, ¿sí? El coeficiente, para calcular el coeficiente de Gini tenemos que hacer toda esta área de desigualdad, ¿sí? Esta parte amarilla dividido este triángulo, ¿sí? Por eso, si esta área amarilla es grande, 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 hasta en el extremo que sea igual, vamos a tener dos números divididos iguales, o sea que nos va a dar 1, ¿sí? Si esta parte amarilla, ¿sí? La dividimos entre algo que es más grande, ¿sí? Nos va a dar menor que 0, ¿no? Cuanto más chiquitito sea esto amarillo, ¿sí? Dividido entre algo que es un número mucho más grande, nos va a dar un número más chiquito, ¿sí? Va a ser más próximo a 0, ¿sí? Va a ser más igualitario. Cuanto más chiquito sea esta área de desigualdad, toda esta área amarilla, mejor y más positiva va a ser esa distribución de ingresos. ¿Se entiende la medición del coeficiente de Gini? Sí, sí. Bien, y en este Sí, gráfico le llamamos, esta diagonal que hay acá se llama la línea, de acuerdo a la bibliografía que ustedes lean, le llamamos la línea de distribución igualitaria, la línea de equidistribución, tiene distintas formas, pero bueno, esto es esta línea. Y esta curva que nosotros tenemos que obtener, ustedes tienen que saber calcular esta curva, ¿sí? Esta es la curva de Lorentz, ¿sí? Lorentz, que fue el creador de esta curva en 1905, ¿sí? Entonces esto es la curva de Lorentz, lo negro nomás, ¿sí? Lo negro es la curva de Lorentz, la línea de equidistribución, y esta es el área de desigualdad, lo amarillo, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, bueno, acá tienen tienen que calcular ustedes, esto lo pueden hacer, por ejemplo, en Excel, ¿sí? Lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer con hojas cuadriculadas, con hojas ustedes.
lo tienen que saber calcular, tienen que intentar ustedes hacer el gráfico. Normalmente cuando tenemos clase, en clase resuelven el práctico y hacen la curva. Si yo fíjense que acá está, entonces, en el eje de ordenadas vamos a distribuir y ordenar los hogares, ¿sí? El porcentaje de hogares, ¿sí? En deciles, ¿no? De 0 a 100. Y en el eje de ordenadas, ¿sí? Que en este caso están los datos acá, pero los pueden poner acá los datos, es lo mismo, tienen el porcentaje de ingresos, ¿sí? Del 0 al 100%. Y estas son las dos curvas de Lorenz. Si yo les pregunto, ¿cuál es la curva de Lorenz que refleja una mejor distribución de ingreso? ¿Cuál sería? ¿La línea continua o la línea punteada? La punteada. La punteada, ¿sí? La que tiene el área más chiquita, cuanto más cerca está de la línea de equidistribución. Perfecto. Ahora pregunta, ¿qué porcentaje del ingreso recibe el 50% más pobre? ¿Qué tenemos que hacer acá? Vamos a medir acá 50% y ¿qué porcentaje de ingreso recibe? El 25% de los ingresos, ¿sí? Sí. O sea que el otro 50% de la población se queda o recibe el 75% del ingreso. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces medimos el 50, ¿sí? Se queda con el 25, ¿sí? O sea que el otro 50% se va a quedar con lo que resta para llegar a los 100, con el 70%, ¿sí? Nos tiene que dar el 100% cómo se distribuye, sería. Bien, eso es lo que acabamos de decir. O sea, el 50% recibe el 25 y el otro 50% va a recibir el 75% del ingreso. Después pregunta, ¿cuál ha sido la evolución de este coeficiente en Argentina? Bueno, por empezar, comparando ¿sí? Los datos de este artículo que ustedes tienen que leer, ¿no? Da los datos del coeficiente, ¿sí? Distintos años, y si yo les pregunto cómo ha sido la evolución, ¿sí? ¿Ha mejorado o no ha mejorado? Bueno, por lo que dan los datos, ¿sí? Acá ha mejorado, bueno, 2003 respecto de 2006, ¿sí? Cuanto más cercano a 0, ¿sí? Cuanto más chiquito, dijimos que mejora, ¿sí? No obstante, ¿sí? Se ubica en general en el promedio de América Latina y por encima de países desarrollados, ¿sí? Después pregunta, bueno, ¿y qué instrumentos, ¿sí? Se presentan en esta nota, en este artículo, ¿sí? Habla de qué instrumentos dispone el sector público, ¿sí? Para mejorar la distribución del ingreso, y ahí, bueno, ustedes lo van a leer, pero habla de lo que es la administración, lo que es el sistema tributario. Hemos estado escuchando, ¿no? De esto de un impuesto, ¿sí? En pandemia, que se estuvo hablando no solo en Argentina, sino en distintos países también, ¿no? Pero bueno, es una forma que tiene de lo que es el sistema tributario, ¿sí? Y El la... martes va al Congreso. ¿Ah, sí? Mira. Sí. Vamos a ver qué pasa. Y de la asignación del gasto público, ¿no? También hemos escuchado bastante en qué se asignaba el gasto público, ¿no? Bueno. Bien. Y ahora, por ejemplo, les da unos datos, ¿sí? No, este es el ejercicio 5. Hay datos, ¿no? Ustedes van a ver que en la guía de trabajos prácticos les estamos dando esta información, ¿sí? Ustedes tienen acá, fíjense que acá tienen los deciles, ¿sí? Los deciles era de 1 a 10, o sea, el 10% de la población, el 20, el 30, y 2 años, ¿sí? No importa los años que sean, esto es un ejercicio para que ustedes lo puedan calcular. Entonces, con esta información que les damos, ustedes tienen que calcular dos curvas de Lorenz. Una curva de Lorenz del año 75 y una curva de Lorenz del año 2005, ¿sí? Que podrían ustedes bajarse los datos del INDEC. Eso es un ejercicio que lo podrían hacer, bajar los datos de INDEC y ustedes calcular la curva de Lorenz de lo que les interese, o sea, de hoy, del año pasado, ¿sí? Esto se puede rehacer. Si ustedes lo saben hacer y leer los datos, lo pueden calcular y poder hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la curva de Lorenz? Fíjense que
Entonces vamos a decir que el 10%, ¿sí? Se agarran una hoja, ponen 10%, ¿sí? Y marcan que recibe el 3% de los ingresos, ¿sí? Y el 20% de la población, ¿qué van a marcar ahí cuando hagan el segundo punto? ¿Sí? Acá marcaron 10%, van a marcar 3. Y cuando marquen el 20%, ¿qué van a marcar? 4. ¿Qué decís, Magdalena? Imagínense, dijimos el 10% recibe el 3% de los ingresos. Y ahora, el 20% de la población, ¿cuánto va a recibir? El 4. En realidad, esto se va acumulando, ¿sí? ¿Sí? Va a ser la suma, ¿sí? Va a ser 7,2. Si no, imagínense que esto, ¿sí? Nosotros acá vamos a ir acumulando los ingresos, ¿no? Tenemos que llegar al 100% de los ingresos, ¿sí? Fíjense que para hacer la curva, ¿sí? Tenemos que ir sumando el 30% es el porcentaje que tenemos que ir acumulando, ¿sí? El 20%, ¿sí? Cómo se va distribuyendo. Van a ver que ahora, si no, no podríamos hacer el gráfico, ¿no? Tenemos que ir sumando, ¿sí? Para obtener, llegar al 100%. Entonces, de esa forma pueden calcular los dos gráficos, ¿sí? Fíjense acá pusimos el 10%, vamos a hacer el 3, y acá cuando sumamos el 20% de la población tenemos que sumar para poder hacer la curva, hasta llegar al 100%, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿en qué año había una mejor distribución del ingreso? Tenemos la curva amarilla, ¿sí? Que es de la distribución de ingresos. En 1975. Claro, es la de 1975, o sea, cuanto más se acerca a la línea de equidistribución, decimos que es una mejor distribución del ingreso, ¿sí? En cualquier momento se corta, ¿eh? Entonces, pregunta, ¿en qué año muestra más igualdad? Entonces, en 1975, ¿sí? Bueno, y acá ahora vemos que hay otro ejercicio del mismo estilo, ¿sí? Ahora nos conectamos de vuelta y vemos este otro ejercicio. Pero bueno, es un poco parecido, que en vez de deciles, ¿sí? Directamente habla de la distribución, ¿sí? No habla del porcentaje, sino de la distribución, ¿sí? Ahora nos conectamos de vuelta y vemos de